Pero vamos a pasar a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Ahí nos vamos a detener un momentito. Y como les decía al inicio, que hemos tomado esto bien en serio y nuestro deseo es de que la gente crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. A veces escucho a la gente a veces decir cuando le preguntan, ¿y usted por qué no hace esto, X cosa? Y ya hay mucha gente que tiene la costumbre de decir, porque el pastor no me lo permite, o porque la iglesia no me lo permite. ¿Ha escuchado, verdad? Pero me gusta escuchar cuando la gente dice, porque la Biblia dice esto. Y eso sí tiene peso. Entonces, mi deseo es enseñarle la palabra del Señor para que sea el Espíritu Santo que toque la vida de las personas y de esta forma la persona crece más en el conocimiento del Señor. Amén. Y capítulo del Evangelio de Mateo, y cuando ya por favor lo haya encontrado, nos ponemos en pie por favor y en reverencia a la palabra, todos lo vamos a leer juntos. Y si me ayudas ahí, Josué, gracias también por los que no andan Biblia, ahí está en la pantalla. Y es casi seguimiento de lo de la semana pasada. Y como les digo, son temas bastante confrontadores en el aspecto de que nos van a retar a crecer. Amén. Y ese ha sido siempre mi deseo. Así como en la escuela que en primer grado le enseñan A, E, I, O, U, ¿verdad? Y luego le empiezan a enseñar las demás letras y así sucesivamente. Ahora creo que en middle school les empiezan a enseñar álgebra y así sucesivamente, pero ahí lo llevan, high school, álgebra. Bueno, algún grado les empiezan ya a dar un poquito más de clases más intensas. Y mi deseo siempre ha sido cada día invertir más en el pueblo de Dios para que crezcan en el conocimiento, para que no vayamos a ser movidos de cualquier doctrina errónea que sale tanto hoy, más con el avance de la tecnología, mucha gente alimentándose de YouTube y muchas veces se está alimentando de cosas que no edifican o que van en contra de la palabra del Señor o no con una aplicación como lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando la Biblia fue escrita. Y por eso me gusta siempre enseñar la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia es antes de donde está la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y hasta ahí voy a leer, o hasta allí voy a decir, vamos a predicar. Pero quiero leer el resto del pasaje para que ustedes puedan ver en sí de lo que el Señor estaba hablando. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por su palabra en esta noche. Le doy gracias Señor porque nos permite poder abrir este libro, Señor. En otros países todo esto está prohibido. No pueden andar una Biblia en la mano, Señor. Nos duele el corazón, Padre bueno, ver la opresión que hay en los países comunistas, Padre Santo, que estas personas no pueden hablar del Señor. Pero aquí en este país tenemos esta gran libertad y le damos gracias por ello, Señor, que nos podemos reunir. Vemos como en China, Señor, están las iglesias subterráneas porque no pueden adorar su nombre públicamente. Hemos visto lo que está sucediendo en Norcorea, Señor. Es triste ver todo eso y por eso le damos gracias, Señor. Ayúdenos para poder ser mejores discípulos, para que de esta manera nosotros también
podamos discipular otras personas, Señor, enseñarles lo que nosotros hemos creído. Gracias le damos, Señor, por su amor y su misericordia. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento y vamos a entrar un poquito en esto. Les decía, es bastante, estos temas son bastante fuertes. Discípulo, sea uno o haga uno. Aquí tenemos nosotros la mentalidad y enseñamos. Si usted no está aprendiendo, debe de estar enseñando, pero no podemos estar con los brazos cruzados. Algo debe de estar pasando. Si usted ya recibió al Señor, usted ha sido llamado a ser un discípulo, y si no está siendo discipulado, debe de estar discipulando a alguien, pero no podemos estar en una forma pasiva, no haciendo nada. El Señor llamó a los discípulos. Amén. En Mateo capítulo 10 habla que a esto llamó a los discípulos, y luego aquí les da la gran comisión y les dice: vayan a hacer más discípulos. Amén. Hay un contraste aquí, y yo sé que hay un problema global, podemos decir, hoy en día, que mucha gente no está haciendo discípulos como el Señor nos mandó. La gente ha escuchado hablar del Señor, la gente no tiene problema, conocen al Señor, han oído hablar de Cristo, están convencidos que Cristo sana, están convertidos que Cristo liberta, que restaura al caído, que Él puede hacer grandes cosas, conocen que Él resucitó de los muertos, se dan cuenta que el Señor va a venir pronto, que la trompeta va a sonar, pero poca persona está comprometido a llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado. Están las iglesias a nivel global llenas de creyentes, pero hay pocos discípulos. Amén, hermanos. Está llena las iglesias, muchas iglesias, y esta gente que también está constantemente trabajando, creciendo, enseñando la palabra del Señor. Y ese es mi deseo en este día, porque me ponía a pensar, el Señor les dijo: vayan por todo el mundo, y no les dijo vayan a ser creyentes, les dijo vayan a ser discípulos. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Luego el Señor llamó a los discípulos, después que los envió, ya entonces son los apóstoles, pero al inicio vemos los creyentes, los que creyeron, pero luego nos damos cuenta nosotros que también está esa persona que va mucho más allá y comienza a crecer. Entonces, mi deseo para, como dice, sentar la plataforma acá, que un discípulo es mucho más que un creyente. Un discípulo hace más discípulos. Amén. Está constantemente viendo a ver cómo se envuelve, cómo crece. Un discípulo lucha por prepararse, por crecer, por alcanzar más conocimiento. Aprende a servir, quiere todo el tiempo crecer. Cuando pensamos en eso, yo me pongo a pensar de que nosotros, cuando estamos creciendo los niños, esperamos que un día ellos van a crecer y van a ser dependientes de ellos solos, ¿verdad? Amén. Los padres que tienen teenagers ahí esperan que un día aprendan a cocinar, ¿verdad? Hopefully. ¿Ah? Un día que aprendan a depender de ellos mismos, porque no todo el tiempo va a estar mamá y papá ahí para hacer todo lo que hay que hacer. Veo sonrisas por todos lados. Y por eso es la necesidad. Entonces, de igual forma, dentro de las iglesias, nuestro deseo es enseñarle a las personas para que vayan creciendo en el conocimiento de la verdad. Recuerdo que nosotros allá cuando íbamos creciendo, hoy aquí está Jessica, la hija de nosotros, de las jóvenes más bellas de aquí de la iglesia. Amén. Por eso se esconde allá. Entonces, recuerdo que cuando ellos iban creciendo y teníamos un sobrinito ahí en la casa, que allí vivía en la casa,
Y dos cosas que me causó bastante raro, porque normalmente los niños comienzan a caminar a los 10, 11, 12 meses, ¿verdad? 13 algunos, y luego ya comienzan a caminar. Pero teníamos este muchachito ahí en la familia que ya tenía 1 año y no buscaba caminar. Entonces, 13 meses y nada. Y yo le decía a mi hermana, pues lo está viendo el doctor. Y dice, sí, dice que está bien de las piernas, no tiene nada. Pero usted lo trataba de parar, así como cuando se le duermen las piernas a uno y se iba para abajo. Y uno esperando que ya, come on, deténgase ya de pie, ya está grande. 15 meses y nada, y aquel muchachito no caminaba. Finalmente, como a los 18 meses, comenzó aquel niño a caminar, pero ya era preocupante. Y muchas veces cuando traemos esto al ámbito espiritual, hay personas que llevan mucho tiempo en el evangelio y no han crecido. Y la razón muchas veces por no crecimiento es porque no se están alimentando bien. La Biblia dice que deseemos como niños recién nacidos esta palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella nosotros podamos crecer. Por eso es que mucha gente no crece. A veces se está dando la medicina desde los púlpitos, pero si la persona no se la toma, no va a poder crecer. Y ese es mi oración siempre, que la gente pueda alimentarse bien para que por medio de la palabra puedan las personas crecer. Entonces finalmente este muchachito creció y hay mucha gente que se queda en esa condición de creyente y no agarra ese otro nivel de discípulo, de poder correr, de poder hacer. Siempre hay creyente que siempre está buscando que lo animen. Amén. El discípulo anima a los demás. El creyente siempre está esperando a ver si le llaman para ver qué hay que hacer en la iglesia. El discípulo está siempre presente y dice, ¿en qué puedo servir? Amén. Estamos hablando de dos mentalidades diferentes. Yo quiero que esto tal vez puede asentarse en nuestra mente. El creyente tiene una mentalidad como mentalidad de seguidor. El discípulo tiene mentalidad de líder. El líder siempre va adelante. El líder es el primero que llega, el último que se va. Siempre está dispuesto a trabajar, siempre está dispuesto a hacer algo. Esos son los discípulos. Así como Pedro sacó el machete si había necesidad. Estaban listos para servirle al Señor. Entonces vemos las dos mentalidades. La mentalidad de creyente, cuando se cae, espera a ver si me llaman, a ver si alguno de los diáconos se acuerda de mí, a ver si me viene a ver el pastor. De lo contrario, no se levanta. Amén. Y por eso me traía a la mente este niño, porque me ponía a pensar en dos cosas y yo creo que Jessica se acuerda, porque ya estaba grande y se caía y se ponía a llorar cuando estaba en el piso. Aquí en Estados Unidos, cuando levantan un bebé, dicen cargarlo, ¿verdad? En otros lugares dicen chinear, ¿verdad? Lo chinean y a veces tan grandes ya no se pueden levantar. Y cuando este niño se caía, empezaba a llorar ahí en el piso y llorar. Bueno, al rato le hablaba a Jessica y le decía, Jessica, chineame para que ya no lloren. Entonces me ponía a pensar, hay mucha gente dentro de las iglesias, no en esta, que dice, chinéeme ya para que no llore, por favor, alguien venga a agarrarme de la mano, sáquenme de aquí, amén. Pero cuando veo todas estas cosas, a mí me trae la impresión, y yo lo digo así riéndome, y le digo a la gente que no necesita ser grosero desde los púlpitos para decir la verdad, amén. Se puede decir la verdad con amor, y ese es mi deseo, que la gente con amor reciba la palabra del Señor para que ésta pueda ser ese alimento. La Biblia dice ya en el libro de los Hechos que el número, lo puede buscar por ahí, Hechos 6:7, la Biblia dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces, si el deseo del Señor hubiera sido hagan creyentes,
él hubiera dicho, y las iglesias estaban llenas de creyentes. No, dice que los discípulos iban predicando y el número de los discípulos comenzó a crecer y a multiplicarse grandemente. Un discípulo es una persona que está dispuesto a hacer lo que el Señor dice, a hacer lo que el Señor pide, lo que sea que pida, a la hora que éste lo pida. Ese discípulo viene a ser un esclavo. Pablo dijo, I'm a prisoner, como quien dice, yo soy un prisionero en cadenas y estoy aquí dispuesto para lo que el Señor quiere que yo haga. Y por eso es que yo sé que cuando a veces he predicado mucho también en estadios y la gente se llena, cuando uno hace un llamado, alguien quiere recibir al Señor, alguien quiere ser el Señor de su vida y nadie. Pero cuando dice, alguien necesita oración por alguna enfermedad, viene el montón de gente. Entonces se ponen a pensar, mucha gente quiere los beneficios, pero no quiere el compromiso de ser un discípulo de Cristo Jesús, que esté dispuesto a servirle en lo que sea que haya necesidad. Y por eso cuando el Señor llama a este grupo de hombres, Él les llamó discípulos que estuvieran dispuestos a ser enseñados, porque después venía la tarea bien grande. Cuando Él llamó a estos hombres, en Mateo capítulo 4, habla del llamamiento de los discípulos. Dice, a estos Él llamó y les dijo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, era un llamado, no era que tenían que ver para qué sería que me llamó. Mucha gente buscando el propósito en la vida. El propósito de Dios es de que nosotros le sirvamos, que prediquemos este evangelio a toda criatura. Amén. Allá en el trabajo, allá en la calle, en cualquier lugar, debemos de estar anunciando el evangelio, porque la venida del Señor está a la puerta. Mucha gente está acá, ha puesto demasiado fuerte los pies aquí en la tierra. Hay que estar aquí en este lugar, pero con la mirada puesta allá en el cielo. Esto aquí se puede terminar en cualquier momento. La venida del Señor está a la puerta. Todo ese turmoil que hay allá en el Medio Oriente, toda esa, usted quizás ve las noticias y todo lo que acaba de pasar con Ucrania y Rusia y luego con alrededor de Israel y que no toquen a Rusia y Sur Corea y que se puede involucrar, y está todo, como quien dice, bastante tenso, porque un movimiento como dicen, un movimiento mal puede empezar la tercera guerra mundial también. Entonces, pero todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Todo esto tiene que acontecer. Entonces es el momento que la iglesia debe de estar predicando la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos predicadores hay acá? ¿O cuánta gente con deseos de predicar? Y al ver este texto, cuando lo que acabamos de leer, que dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, cayeron de rodillas adorando al Señor. Y cuando yo leía esto, me llamó la atención y digo yo, aquí hay alguna enseñanza muy buena para nosotros. Sé que la Gran Comisión se ha hablado bastante y eso es bueno, porque es el orden de marcha de la iglesia. Para eso el Señor los ha llamado. Pero antes de esa gran comisión, lo que es el versículo 16, ahí dice que el Señor llamó a estos hombres, les habló. Ya ustedes escucharon o han escuchado todo alrededor de la resurrección. Pero aquí vemos nosotros, en primer lugar, una lección de obediencia. Creo que es algo de las cosas que vamos a aprender esta tarde. Una lección de obediencia a nuestro Dios. A veces nosotros leemos la Biblia y pasamos a la carrera. A todos nos pasa. Aún los predicadores, y leemos. A veces hallamos algo ahí, a veces no hallamos nada y seguimos leyendo. Pero luego sabemos que la palabra de Dios es como una mina que nunca se termina. La profundidad de la palabra del Señor. Y aquí vemos una lección de obediencia en este aspecto, y se lo voy a poner así. Cuando Él les dice,
Cuando Él resucitó y le dijo a las mujeres, previo en el otro párrafo está, y le dice, vayan a avisarle a los discípulos, a mis hermanos, que he resucitado y nos vemos en Galilea. Esto estaba pasando en Jerusalén. Entonces me pongo a pensar yo, para los que tal vez no saben, yo he estado en Israel y yo me puse a pensar, ok, entonces Él está aquí, les dice, nos vemos allá en Galilea. Y usted sabe que el medio de transporte eran camellos o a pie. Entonces digo, aquí hay una gran lección de obediencia de estos hombres. Cuando les dice, Él va para Galilea y allá nos vamos a ver, está hablando de 90 millas de distancia. Como que le diga a hermana Nubia que sabe ir para Greensboro. Nos vemos allá en Greensboro. Ok, ¿dónde está el carro? Y fue que agarran sus cosas y comienzan a caminar. Agarran esa jornada. Sabe que son como 30 y más horas de camino. Lo que quiere decir que en unas 2 o 3 horas la persona se cansa. No sé cuántos días se tendrían que llevar ellos para llegar donde el Señor les estaba llamando. Y por eso me pongo a pensar, el discípulo está dispuesto a hacer lo que el Señor le está pidiendo. Amén. Y allí es donde muchas veces entramos nosotros en un conflicto, porque muchas veces no entendemos lo que el Señor nos está pidiendo y a veces lo que Él pide es algo grande y tenemos nosotros que sacrificar algo, pero Él está dándoles una lección de obediencia si ellos quieren realmente seguir al Señor y recibir la bendición de Dios de todo lo que el Señor está ofreciendo para ellos. Y ellos de inmediato comienzan esa jornada. Y cuando veo estas cosas, que es una lección de obediencia, siempre a veces nos cuesta entender lo que el Señor pide, pero al final nos damos cuenta que primero Dios pide el corazón de la persona, pero luego tiene un llamado especial y lo quiere llevar a otra etapa, a otro nivel en su vida. Pero muchas veces eso no tiene sentido con la mente humana, como quien dice, eso es demasiado, no tiene sentido, no lo puede entender. Muchas veces hacer algo sobrenatural en la vida de la persona, pero nosotros estamos divagando en diferentes pensamientos, no entendemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Comprender a veces las instrucciones de Dios, a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido, pero Dios está esperando que nosotros le creamos. Cuando Dios llamó a Abraham desde allá de Irak para Canaán, estamos hablando de una jornada de meses por el desierto, pero le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia a la tierra que yo te voy a mostrar. Muchas veces Dios tiene algo especial para la gente que no lo puede hacer mientras está rodeado de las multitudes. Anoche hablábamos que cuando el Señor llamó a los discípulos y les dijo, hay una necesidad allá en Gadara, y les dijo, vamos al otro lado, y con la misma despiden la multitud. Amén. Hay lugares donde Dios nos puede llevar a nosotros, que nos va a llevar solos para que aprendamos a depender de Él. Y por eso Él dice, despidan las multitudes. A donde yo los quiero llevar a ustedes, la multitud no va a poder ir. Y ellos iban contentos porque iban bajo el plan divino de Dios, pero se dan cuenta que en la pasada del mar, ahí se levanta una gran tormenta, una gran marea, que les empezó a querer botar aquella barca, pero el Señor iba con ellos, amén. Pero Él les quería dar una lección que no se los podía dar afuera, los tenía que llevar allá adentro, una lección que no les podía dar alrededor de tanta gente. Los quiero agarrar a ellos solos a medianoche para que me conozcan a mí a una dimensión como nunca me han conocido. Y muchas veces el Señor va a llevar a alguien acá, a la cama de un hospital, a las paredes de una cárcel, lo va a dejar sin trabajo, lo va a levantar a medianoche, va a tener que llorar, porque dijimos la vez pasada que solo los ojos que han sido lavados con lágrimas pueden ver lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Amén, alabado sea su nombre.
Y eso es lo que estaba haciendo el Señor en ese momento. Y les dice, aquí alrededor de toda esta gente, mucho está pasando aquí en Jerusalén. Todo el mundo está hablando, como quien dice, las noticias se han levantado tanto. Mejor apartémonos un momentito. Allá tengo que hacer una plática con ustedes, solo con ustedes, porque les voy a dar una encomienda, un trabajo grande que hay que hacer en el mundo, y es predicar este evangelio. El pueblo de Israel estaba en un tiempo en dos pensamientos, y es cuando le dice Dios por medio del profeta Oseas: los voy a llevar al desierto y ahí voy a platicar con ustedes. Y muchas veces eso es lo que el Señor hará, y nos va a sacar al desierto, porque allí me vas a buscar y me buscaréis con todo tu corazón. Amén, hermanos. Bienvenidos a la iglesia Trinity. Así se predica acá. ¿Cuántos se gozan? Alabado sea Dios. Y es mi deseo que nosotros crezcamos siempre. Gloria a Dios. A veces hay cosas que nos pueden dejar a nosotros hasta confundidos, cuando el Señor pide cosas que no tienen sentido así a la mente humana. La vez pasada yo les contaba, y les voy a contar una historia así rápida. Porque le dije yo a mi esposa: fíjate que siento el deseo de regalarle un par de zapatos no al pastor de Argentina. Él anda buenos zapatos, ¿verdad? ¿De dónde? De Europa, los trajo de Suecia. Allá no se pone zapatos hechos aquí en América. Y le digo, siento el deseo de regalarle un par de zapatos al pastor X, y le dije el nombre, ¿verdad? Y me dijo, está raro eso, ¿verdad? Pero, o sea, fue algo que, como dicen, espontáneo, ¿verdad? Como cuando dice usted, tengo que irme comiendo unos tacos allá al Manhattan, ¿verdad? Así como que fue una revelación de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya días que no como, con bastante cebolla y cilantro y esa salsa que hasta le echa humo el pelo cuando él está comiendo. Y le digo, siento deseo de regalarle un par de zapatos. Y bueno, y específicamente le dije yo, quiero esto. Y se lo voy a decir con números, porque los zapatos que yo quería comprar valen $150. No hace tanto tiempo. Entonces, bueno, mi esposa es así. Dice, haz lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y por algo el Señor ha puesto ese pensamiento. Bueno, hice los arreglos y me comuniqué con alguien cercano al pastor para saber qué número de zapato era y todo eso. Ya sabe usted, como cuando le quieren dar la sorpresa, ¿verdad?, para Navidad. Y es así. Entonces, no había ido yo a comprar todavía, cuando me encuentro, y lo voy a contar así, porque ahí en ese pasillo iba caminando yo, cuando venía un señor americano, andaba aquí en la tarde, no sé ni qué andaba haciendo acá, pero me dice, preacher, me dice, como me dice, predicador o pastor. Pero, o sea, no hubo explicación de nada. Simplemente me dijo, el Señor me dijo que te diera esto, me dijo, como que ya lo traía en la mano, y saca $300 y me lo dio. Y se fue. Y yo me quedé, bueno, entonces voy a comprar 2 pares de zapatos. Y dije yo, pero son las cosas raras que el Señor hace. A veces lo despierta. Yo soy de esas personas. Si el Señor me despierta a las 3 de la mañana, yo soy una persona que cuando me acuesto a dormir, me acuesto a dormir. Hay gente que se acuesta a darse vuelta para acá y a preocuparse por las cosas y el día de mañana. Yo me acuesto a dormir. Amén. Y oro. El doctor Charles Stanley dice, si te vas a preocupar, no ores. Pero si oras, no te preocupes. O sea, if you're going to pray, if you're going to worry about it, don't pray. O sea, si te vas a preocupar, mejor don't even bother, no ores. ¿De qué sirve entonces? La Biblia dice, pon sobre mí tus cargas y yo me encargo de eso. Pero a veces oramos y estamos todavía comiéndonos las uñas, preocupados. Amén. Está en las manos de Dios. Amén. No sé ni cómo llegué aquí, pero de alguna manera lo vamos a salir. Gloria a Dios. Nos pide el Señor a veces cosas que nosotros entendemos. Si te dan en una mejilla, ponle la otra. No, hermanillo, usted eso. Está en la Biblia. Amén. Y si te hacen un mal, haz la otra. Y para mucha gente no tiene sentido.
Ya no digamos cuando nos tocan la cartera. Ese es un problema grande. Y dice el Señor, y el 10% de tus ingresos son míos. Amén. Y para mucha gente, no, todo está bien, pero hasta ahí ya no. Y yo venía procesando eso, porque cuando yo comencé a estudiar la Biblia, y fue algo que siempre hemos tenido mucho cuidado con mi esposa, y yo le digo, o sea, siempre le pregunto si estamos al día con lo que le corresponde al Señor. Y me pongo a pensar, ¿quién acá sería capaz intencionalmente de robarse una silla de esta y llevársela para la casa? Nadie, ¿verdad? No, Dios guarde, Dios me libre, ¿verdad? Y me robaron una silla. Y es prácticamente lo que nosotros hacemos cuando desobedecemos lo que Dios nos está pidiendo. Amén. No iba a hablar de dinero, pero son cosas que no hacen sentido. Ok, eso es de Dios. Y es lo que yo tengo cuidado. Eso no lo toco porque no es mío. Y usted puede hacer lo que usted desee, pero sí, yo le garantizo que el Señor va a venir por eso más allácito. Tarde o temprano le va a pasar la factura. Este es un advice nada más del pastor acá, sacado de la palabra del Señor. Cuando estudiamos profecía, estadísticas del Antiguo Testamento, y los que han estudiado se dan cuenta que Dios le dijo al pueblo de Israel, van a cultivar la tierra 7 años, luego el siguiente año no van a cultivar porque la tierra ella sola va a dar fruto para que ustedes coman. Pero ellos desconfiaron de lo que estaban escuchando del Señor, porque obviamente la tierra produce si alguien cultiva. Amén. Solo esas flores amarillas que salen solitas en la grama, nadie las tiene que sembrar. Pero ellos tuvieron desconfianza y vino el 8º año y siguieron sembrando. Pues no, pues vaya a ser, ¿verdad? Como cuando el maná y les dijo, no, el sábado no se preocupen. Entonces de un día antes recogen un poquito más, vaya a ser que mañana no caiga nada. Entonces siguieron cultivando la tierra. Los voy a llevar hasta allá al Antiguo Testamento, Levítico 25, 26. Y porque es parte de la obediencia también. Y allí tiene un título, bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28 de igual forma. Entonces, pero ellos siguieron y siguieron y siguieron, amén, y todo bien. Y uno dice, pues, es dueño de sus cosas, pero al final del día, todo le pertenece a Dios. Si somos bendecidos es porque Dios es bueno. Si tenemos un trabajo es porque Dios nos ha dado salud para poder trabajar. Es porque de alguna forma el Señor ha hecho algo. Entonces, pero ellos dijeron, ok, bueno, todo va bien. Se olvidaron de que el Señor les había dicho que dejaran descansar la tierra y siguieron cultivando. Pasan los años. Desde ese tiempo que llegaron a Canaán, al tiempo que llegó Nabucodonosor, lo puede buscar, no está detallado, pero puede hacer las estadísticas. 400, no traigo los números acá, pero desde ese tiempo se lo llevó 70 años para Babilonia, para que descansara la tierra, porque habían violado la ley que Dios les había dado. Y por eso yo le digo a las personas, por eso Dios les ha dado a nosotros el libre albedrío y somos libres de hacer lo que nosotros queramos, pero tarde o temprano nos va a llegar la factura. Amén, hermanos. Se dio cuenta que ya cuando cambiamos de la marea a hablar de dinero se quedó todo bien tenso. Amén. Eso es así en todas las iglesias, pero estamos hablando que el Señor está dando una lección de obediencia que no tiene sentido. ¿Por qué no se viene a ver con nosotros? Él está aquí, nosotros estamos aquí. No que nos va a hacer pegar esa gran caminada hasta Galilea, por el desierto. Pero Él les dice, vénganse para allá. Yo quiero comenzar, como dicen, a trabajar en ustedes, a ver qué tanto están dispuestos a obedecer. Y les da esa lección de obediencia porque Él tenía
algo que enseñarles a ellos. Si no solo una lección de obediencia, voy a caminar rápido, el tiempo se nos va. Una lección de sacrificio. Amén. Cuando Él dice, váyanse a Galilea, y ellos se fueron para ese monte donde el Señor les había ordenado. Eso implica que ellos tuvieron que sacrificar algo. Dejaron todo lo que ellos tenían, algunos de ellos dejaron sus empleos, vendieron todo lo que tenían, dejaron su familia, y esto por la causa o por el deseo de seguir a Jesucristo. Amén. Y muchos, nosotros hoy en día, si queremos, amén, alcanzar un crecimiento, ir creciendo más en el conocimiento de Dios. Yo sé que no quiero preguntarles acá, pero muchos acá no están contentos con su nivel o su vida espiritual en este momento. Muchos dicen, yo sé que puedo dar más, puedo tener una relación mejor con el Señor. A veces escuchamos gente y cita textos bíblicos así que los anda en la mente. Se saben las alabanzas de memoria. No creo que fue que llegó en la noche el Señor y se las implantó en la mente. Han estado horas y horas ensayando y por eso es que se las saben. Han estado horas y horas leyendo y por eso es que conocen la palabra del Señor. Pero el mundo que vivimos hoy en día nos tiene a nosotros tan distraídos que es fácil distraerse en tantas cosas y olvidarse de las cosas que realmente tienen suficiente sentido. Amén. Que es estar cerca de este libro. Este es el GPS de la persona, el sistema de navegación. Aquí nos va a guiar el Señor. Dice la gente, siquiera estos niños trajeran ¿cómo que dice? Un manual. I wish they come with a manual cuando nacen los niños. No alcanzar el mundo para tanto manual porque todos son diferentes y todos son difíciles de crecer. Ya se fue, no aguantó la predicación. La hija de nosotros. Vinieran con un manual. Aquí está el manual. Para nosotros, para los hijos, para el hogar, para todo. Está aquí. Amén. Para los empleados, para los empleadores. Amén. Para los empleados que no sirvan al ojo. Amén. No anden en el teléfono a la hora de trabajar. Eso es robar, hermanos. Simple advice. Eso se llama stealing, robar, porque le está robando el tiempo que le están pagando. Hay un problema tan grande hoy en día con la distracción. La persona promedio revisa, y por eso estamos hablando de eso. La persona promedio revisa más o menos 110 veces al día su teléfono. 9 veces por hora. Amén. Algunos mucho más. Y mientras usted está entretenido en las diferentes cosas de este mundo, el diablo puede estar haciendo estragos en su vida o en su familia. Y nosotros distraídos en otras cosas. Amén. Se dice también que 55% de los estadounidenses envían mensajes de sus teléfonos mientras van manejando. Amén. Y yo soy culpable de eso también. 55% de los estadounidenses van manejando, enviando mensajes por teléfono. Y eso, estadísticamente hablando, equivale más o es más de 6 veces peligroso que manejar bajo la influencia del alcohol. Porque cada borracho puede hacer que reaccione en cualquier momento. Pero si va totalmente distraído en el teléfono, ahí es donde estamos viendo nosotros las cosas. Amén. ¿Por qué nos ponemos a dieta un día? Dice, hoy este día voy a dedicarle más tiempo al Señor y hay que se quede ese teléfono ahí. Amén. Una lección de sacrificio. ¿Cuánto fue la última vez que hizo eso? Me voy a retirar de las redes sociales por 3 días. Quiero tener más tiempo con el Señor. Yo siento que esto me está quitando el tiempo que le debería dar al Señor.
Que todo el mundo, lo más que se despierta, el teléfono. Y tantas notificaciones y esto y lo otro. Y ya usted sabe, no voy a entrar tanto en eso. Hay gente que es la herramienta de trabajo también. Y gloria a Dios por ello. Trabajan desde ahí. Amén. Pero puede ser un medio de distracción. Y el enemigo lo puede estar usando para hacer estragos en su vida. Tercer lugar y último lugar, es una lección también de reverencia. Ahí es donde aparece el Señor y los discípulos, cuando vieron que era el Señor que estaba ahí con ellos, la Biblia dice que los discípulos adoraron al Señor. Amén. Y ese es versículo 17 dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Y ya con eso yo voy a ir terminando. Si me ayudan, muchachos, vamos a entonar una alabanza y vamos a orar. Porque este día mi deseo es que alguien se comprometa con el Señor a ser un discípulo, no un creyente. Amén. Porque puede haber que haya muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. Pocas personas haciendo el trabajo que el Señor desea que hagamos. Pero aquí dice que algunos dudaban. Amén. Y yo con esto quiero ir cerrando, porque dice que muchos dudaban. Pero ahora quiero aclarar algo acá. La duda, esa palabra de duda significa estar dividido por mitad. Como hay un pensamiento para acá, otro pensamiento para allá. Me dice, unos dudaban, sí, puede ser que sea el Señor, a lo mejor no es. Unos vieron un fantasma, otros dicen, no, es el Señor. Otros creían, los discípulos que iban en el camino de Emaús, ellos creían, iban platicando con el Señor y no lo habían reconocido. Hasta después se dieron cuenta que habían andado hablando con el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la duda significa estar dividido por la mitad. Pero lo que sí quiero aclarar en este momento es que la duda a nosotros no nos va a descalificar para que un día el Señor nos pida cuenta. Amén. Lo deja que procese eso. Lucas capítulo 1, versículo 1. José va a cantar. Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya muchos han tratado de poner estas cosas, como quien dice, en papel, lo que ha sido totalmente cierto. Y ya con eso voy a cerrar, porque el hecho que usted no lo crea o que usted lo dude, eso no le va a dar la suficiente terreno para que un día no se presente delante del Señor. Todos, absolutamente todos le vamos a dar cuenta al Señor. Y a veces da dolor esto, y lo mencionábamos en el Instituto Bíblico la semana pasada, que en el juicio del gran trono blanco, los que estudian escatología, han estudiado el libro de Apocalipsis, se dan cuenta que en ese juicio no van a estar los cristianos siendo juzgados, porque ese juicio va a ser para los perdidos. Los que ya conocimos al Señor, vamos a vernos con el Señor inmediatamente después de que nosotros seamos arrebatados. En ese juicio del gran trono blanco, los que no se encontraron en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, y ese juicio es para los perdidos. Pero yo me pongo a pensar que cuando existe este arrebatamiento en el cielo, la Biblia dice que ahí, a partir de ese momento, estaremos para siempre con el Señor. Entonces me da a entender que en ese juicio del gran trono blanco, la iglesia del Señor estará, como quien dice, allá atrás donde está el jurado, va a estar en algún lugar, porque para siempre estaremos con el Señor. Y el Señor va a estar allí en ese momento. La iglesia del Señor va a estar en algún lado. Y esto es extraoficial. Algunos comentaristas bíblicos lo creen así, que de alguna forma el cristiano es posiblemente que tenga la oportunidad de ver cuando aquellas personas están siendo lanzadas al lago de fuego por una eternidad. Y es cuando dice la Biblia que enjugará Dios las lágrimas de ellos,
porque mucha gente va a tener lágrimas de remordimiento en ese momento, porque tuvo la oportunidad de hablarle a un hermano, a un compañero de trabajo, y trabajaba con él, y anduve ahí con él, y nunca le hablé de Cristo. Ahora va a estar viendo la persona el final de aquella persona que uno tuvo la oportunidad de hablarle el mensaje de salvación. Y si usted es esa persona que no ha recibido a Cristo, si usted duda que existe el Señor, o que hay un final, que hay un cielo, que hay un infierno, si usted tiene dudas, la Biblia es clara, es eficaz. Amén. La paga del pecado es muerte, pero Dios pagó ese precio, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Él no tenía que ir a morir a la cruz, pero él rápido se puso a pensar: si yo no voy a la cruz, Josué se va a perder. Si yo no voy a la cruz, Antonio no tiene chance de entrar al cielo, porque era la única forma. No había otro plan para que la humanidad recibiera salvación. Todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios, eliminados por completo. Todos, no hay ni uno. Todos, absolutamente todos. La persona no se hace pecador, nace pecador. Ya viene eso en la persona, como esas manzanas bonitas que vemos a veces, pero ya vienen podridas de adentro. Así son esos niños. Mire, mire qué bonitos, bellos esos bebés chiquitillos. Ya tienen esa, ahí viene ese chip allá adentro llamado pecado. Cuando menos se acuerde, le va a dar sus palmadas en la cara. Fue el hermano que le enseñó. Cuando menos acuerda uno, nadie les enseñó y empiezan a decir malas palabras. ¿Y dónde aprendiste eso? Nadie sabe. No se hace pecador, nace pecador la persona. Pero para eso vino el Señor. Para eso vino Cristo, para libertar a las personas. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.